instrumento que es poderoso en Dios. Y aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios. Aquí está el poder, en la alabanza está el poder del cristiano. Tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder de Dios. Tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder de Dios. Destruiremos fortalezas en el nombre de Jesús. Si quieres tú tener este poder, solamente tienes que alabar al Rey. Destruiremos fortalezas en el nombre de Jesús. Si quieres tú tener este poder, solamente tienes que alabar al Rey. Y toma tu instrumento, toma tu armamento, que es poderoso en Dios. Toma tu instrumento, toma tu armamento, que es poderoso en Dios. Yo tengo el poder, yo tengo el poder, yo tengo el poder de Dios. Yo tengo el poder, yo tengo el poder, yo tengo el poder de Dios. Tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder de Dios. Tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder de Dios. Y aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios. Y aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios. El Señor es el capitán y su ejército victorioso va. Su gloria se verá en todo lugar. Canta un himno, canto de poder, gloria a Dios. Hemos vencido ya, con Cristo la victoria nuestra es. Porque nuestro capitán es Cristo y nosotros seguimos sus pasos. Nadie podrá en contra de nuestro Rey. Porque nuestro capitán es Cristo y nosotros seguimos sus pasos. Nadie podrá en contra de nuestro Rey. Vamos marchando en su ejército, la voz de triunfo en su diestra está. La tierra prometida nuestra es. El Señor es el capitán y su ejército victorioso va. Su gloria se verá en todo lugar. Porque nuestro capitán es Cristo y nosotros seguimos sus pasos. Nadie podrá en contra de nuestro Rey. Porque nuestro capitán es Cristo y nosotros seguimos sus pasos. Nadie podrá en contra de nuestro Rey. Oh, no. Porque nuestro capitán es Cristo y nosotros seguimos sus pasos. Nadie podrá en contra de nuestro Rey. Nadie podrá en contra de nuestro Rey. Nadie podrá en contra de nuestro Rey. Y saldrá el Señor, peleará contra naciones, como cuando peleó en el día de la batalla. Jesús posará sus pies sobre el monte de los olivos y reinará el Señor sobre toda la tierra. Y saldrá el Señor, peleará contra naciones, como cuando peleó en el día de la batalla. Jesús posará sus pies sobre el monte de los olivos y reinará el Señor sobre toda la tierra. Victorioso guerrero, victorioso en batalla, es Jesús. Victorioso en la guerra, es Jesús. Victorioso guerrero, victorioso en batalla, es Jesús. Victorioso en la guerra, es Jesús.
Jesús posará sus pies sobre el monte de los olivos y reinará el Señor sobre toda la tierra. Victorioso guerrero, victorioso en batalla, victorioso en la guerra, es Jesús. Victorioso guerrero, victorioso en batalla, victorioso en la guerra, es Jesús. Victorioso guerrero, victorioso en batalla, victorioso en la guerra, es Jesús. Victorioso guerrero, victorioso en batalla, victorioso en la guerra, es Jesús. Y Él me rodeó de su amor, su gracia impulsó en mi ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Él me rodeó de su amor, su gracia impuso en mi ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Con gozo cantaré, con gozo danzaré, yo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia me rodeó. Con gozo cantaré, yo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia me rodeó. Él me rodeó de su amor, su gracia impuso en mi ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Él me rodeó de su amor y su gracia impuso en mi ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia me rodeó. Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia me rodeó. Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia me rodeó. Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia me rodeó. Me diste tanto amor, no alcanzo a comprender. Diste tu vida por mí. No sé cómo agradecerte, solo puedo adorarte y alabarte, haciendo así. Me diste tanto amor, no alcanzo a comprender. Diste tu vida por mí. No sé cómo agradecerte, solo puedo adorarte y alabarte, haciendo así. Oh Señor, te agradezco, por tu sangre te adoro, te alabo alegremente en tu presencia. Oh Señor, te agradezco, por tu sangre te adoro, te alabo alegremente en tu presencia. Dale libertad al Espíritu. Oh Señor, te agradezco, saltando, por tu sangre te adoro, te alabo alegremente en tu presencia. Me diste tanto amor, no alcanzo a comprender. Diste tu vida por mí. No sé cómo agradecerte, solo puedo adorarte y alabarte, haciendo así. Me diste tanto amor, no alcanzo a comprender. Diste tu vida por mí. No sé cómo agradecerte, solo puedo adorarte y alabarte, haciendo así. Oh Señor, te agradezco, por tu sangre te adoro, te alabo alegremente en tu presencia. Oh Señor, te agradezco, por tu sangre te adoro, te alabo alegremente en tu presencia.
Cristo venga, Él viene por mí. Cuando Cristo venga, Él me llevará. Cuando Cristo venga, Él viene por mí. Cuando Cristo venga, Él me llevará. Él viene por mí. 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 Él viene. Yo no sé tú, pero Él viene por mí. Él viene por mí. Cuando Cristo venga, Él viene por mí. Cuando Cristo venga, Él me llevará. Cuando Cristo venga, Él viene por mí. Cuando Cristo venga, Él me llevará. Él viene por mí. 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 Cuando Cristo venga, Él viene por mí. Cuando Cristo venga, Él me llevará. Cuando Cristo venga, Él viene por mí. Cuando Cristo venga, Él me llevará. Él viene por mí. 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 Tienes un pueblo que te espera, Padre. Tienes un remanente que no desmaya, Señor. Llena nuestras lámparas, Señor, en anticipación de tu venida. Se abren los cielos
voz. Santo, tú eres santo. Ángeles se unen hoy cantando a una sola voz. Tú eres santo, tú eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantando a una sola voz. Santo, solo tú, santo. Por eso la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Te adoramos hoy, Señor. Nos unimos como un coro celestial hoy, Señor. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Mira a tu novia, Señor, cómo te adora, cómo te alaba. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Y se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo y haz llover, haz llover, abre las puertas de
del cielo, haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo y haz llover. Abre las puertas del cielo y haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo y haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo y haz llover, haz llover. Rompe las fuentes y derrama tu espíritu, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo y haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo y haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Forma del campamento celestial, Señor. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro estandarte, Jehová Jireh. Oh, qué glorioso es estar en tu presencia. Qué glorioso cuando tu espíritu se mueve, mueve el estanque, que haya sanidades, que levantemos tu nombre. Gloria a Jesús. Mueve el estanque, que hayan sanidades, se mueve tu espíritu en este lugar. Mueve el estanque, trae sanidades, su espíritu sana y limpia, te purifica. Mueve el estanque, trae sanidades, sana tu corazón, sana tu mente, te libera. Cadenas se caen, cadenas son rotas, cadenas desaparecerán. Nuestra generación es bendecida, se rompen los yugos, mis hijos serán bendecidos, no más cargarán las maldiciones de mi generación. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, eres mi Dios también, eres el Dios de mis hijos. Volverás, tú volverás, tú volverás, tú volverás.
volverás en las nubes, tú volverás, tú volverás, tú volverás por tu pueblo, tú volverás, tú volverás. Lo creemos hoy, Señor Jesús, qué gloriosa esperanza tenemos en ti. Y haz llover, rompe las fuentes del cielo y haz llover, abre las puertas del cielo y haz llover, rompe las fuentes del cielo y haz llover, abre las puertas del cielo, haz porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, porque delante de ti solo soy alguien que necesita
Si tan solo pudiera oír su voz, tocar su manto, si tan solo tocar el borde de su manto, acercarme a él, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita esa mirada de mi Salvador. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús, hermano, que el Señor se manifieste en su casa, donde hay un pueblo que le adora, un pueblo que le glorifica, un pueblo que reconoce a su Dios, un pueblo que siente la presencia de Dios en su ser. Gloria al Señor Jesucristo. Decía el salmista: yo de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Gloria al Señor Jesús. Ahora conocemos, no porque nos lo cuentan, no porque nos lo habían dicho, sino que ahora mismo experimentamos la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Gloria al Señor Jesús. Y como dice el Salmo, que Él habita en medio de la alabanza. Si nosotros estamos alabando, hermano, Él está también alabando. Si nosotros estamos gozosos, Él también está gozoso. Gloria al Señor Jesús. Por eso dice: no contristemos el espíritu. Antes que ser llenos, dice su palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Poder lo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú, y ese mismo poder lo necesito yo. Poder lo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno, y ese mismo poder lo necesitas tú, y ese mismo poder lo necesito yo. Vamos orando hasta que
Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Vamos orando hasta que baje el poder. Vamos orando hasta que baje el poder. Gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos en esta tarde. Gracias, Jesús. Vamos a continuar con la palabra del Señor, así que les voy a pedir que guarden reverencia. Es por demás que les diga, ¿verdad? Ustedes ya saben, ¿verdad? Pero de todos modos, pues si alguno ahí, ¿verdad? No sabe guardar reverencia. Gloria a Dios. Vamos a ir a la Escritura en Filipenses, el libro de Filipenses. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Y el título del mensaje es: en Cristo Jesús todas las cadenas son rotas. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo Jesús todas las cadenas son rotas. Gloria a Dios. Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer ahorita capítulo 1, ¿verdad? Verso 1 y 2. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una oración, hermano, ¿verdad? Ayúdeme a orar para que el Señor sea glorificado, exaltado y nos dé más de su Espíritu Santo, ¿verdad? Más y más seamos llenos. Padre eterno, bendito Dios de la gloria, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por este honor y este privilegio de estar una vez más delante de tu presencia, Padre Santo, para escuchar tu santa palabra, para guardarla en nuestros corazones, meditarla de día y de noche, ponerla por práctica, Señor, vivirla, también para enseñarlas a otros que no la conocen. También, Señor, te pido por mí, tu siervo, que me des a mi palabra a la de mi boca, que sea palabra de Dios y no de hombre. Señor, derrama más de tu Espíritu sobre nosotros, Señor. Llénanos, Señor, de tu poder y de tu Espíritu Santo, Señor, para que se cumpla tu obra completa en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. El libro de Filipenses, o la carta a los Filipenses, es una carta del apóstol Pablo muy especial, podría decirlo, todas son especiales, pero hay algo en la carta de Filipos, ¿verdad? A los Filipenses, donde el apóstol Pablo expresa mucho, ¿verdad? Su sentir a la iglesia de Filipos. Y es importante porque la iglesia de Filipos era una iglesia, como dijera, era una iglesia tal vez privilegiada, porque era una iglesia que amaba a Dios, que indagaba, que escudriñaba la palabra de Dios, ¿verdad? Que tenía un amor por los hermanos, tenía un amor a los apóstoles. Era una iglesia, hermano, que vivía en el fuego de Dios, hermano. Era una iglesia que vivía en el poder de Dios, ¿verdad? Que le gustaba predicar el evangelio del Señor. Eran llenos de la gracia de Dios, eran llenos del poder de Dios. Era una iglesia libre para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y era una iglesia, hermano, que estaba también bajo presión, bajo persecución. Y Pablo se identificó mucho con los hermanos de Filipos porque no solo los amaba como ellos también a él, sino que era una iglesia que se esforzaba por agradar a Dios, hermano. Era una iglesia en fuego. Era una iglesia en fuego y Dios se agrada de la iglesia en fuego, hermano. Amén. Dios quiere que su iglesia esté en fuego, hermano. En fuego que derrite, ¿verdad? En fuego que apasiona. En fuego, hermano, que conquista, ¿verdad? Las almas para Cristo. En esa iglesia, ¿verdad? Que es perseverante, aún contra viento y marea, aún contra la adversidad, aún contra persecuciones, aún contra cualquier cosa. Era una iglesia, hermano, que perseveraba en todo y no tenía miedo a nada porque estaba lleno del poder y del Espíritu Santo, hermano. Entonces dice aquí, Filipenses 1, verso 1 y 2 dice:
Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, ¿verdad? Se identifica Pablo y Timoteo como siervos de Jesucristo. Y la carta es dirigida, dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Los santos en Cristo Jesús somos la iglesia, ¿verdad? Somos los creyentes en Jesucristo, somos los que perseveramos, hermano, en Cristo Jesús, somos los que perseveramos en la gracia. Los santos en Cristo Jesús somos aquellos que amamos a Jesucristo, somos aquellos que estamos en el fuego del Señor, somos aquellos que tratamos de hacer la voluntad de Dios, somos aquellos que andamos en el Espíritu, que vivimos en el Espíritu y que tratamos de agradar a Dios. Sabiendo que no somos perfectos, que nadie es perfecto, solamente Jesucristo, solamente Dios es perfecto, pero nosotros, hermanos, estamos perseverando en la obra que Cristo comenzó en nosotros. Estamos perseverando contra viento y marea y no nos damos por vencidos. Como dice en Hebreos, no somos de los que retrocedemos, no somos de los que rajan, somos de los que cedemos hacia la meta, hacia el blanco, que es Cristo Jesús, nuestro Señor, el autor y consumador de nuestra fe, hermano. Gloria a Dios. Dice a todos los santos en Cristo, o sea, todos los santos de Filipo, toda la iglesia que está ahí, todos los que se están congregando, ¿verdad? En Cristo Jesús, dice, con los obispos y diáconos, que son, ¿verdad?, pues los dirigentes o los supervisores o los responsables, ¿verdad?, de llevar el evangelio de la gracia de Dios a los oyentes, ¿verdad? Dice, gracia y paz les desea, ¿verdad, Pablo? Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acuérdense que la paz de la cual habla la Biblia no es la paz que el mundo ofrece, no es la paz que el mundo te quiere transmitir, sino es la paz de Dios, es la paz de Cristo que en medio de la tormenta, en medio de las pruebas, en medio de la tribulación, en medio de la persecución, estás perseverando, estás insistiendo, no te das por vencido, sigues adelante, sigues luchando, sigues perseverando en el camino del Señor y sigues haciendo la voluntad de Dios contra toda oposición que se levante, sea del enemigo, o sea del hombre, o sea del mundo. Tú sigues adelante porque estás confiado, estás agarrado de la mano del poderoso de Israel, que es nuestro Señor Jesucristo. Estás agarrado, afianzado, asegurado, firme en la roca que es Cristo. Estás bien cimentado en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual todo el edificio bien compaginado va creciendo para ser un templo santo en el Señor Jesucristo, hermano. Qué glorioso, verá que Pablo menciona tanto a Jesucristo, hermano, que por eso le cortaron la cabeza. ¿Se fija? Mire, dice el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones o rogando con gozo por todos vosotros, gracias, por vuestra comunión en el evangelio. Algo que el apóstol Pablo siempre estaba en oración, obviamente no solo por los hermanos de Filipo, también por todas las iglesias de Asia, de Galacia, de Efesios, ¿verdad?, de Corinto, ¿verdad?, todas las iglesias, ¿verdad? Él oraba por todos y cada uno de ellos, pero obviamente en la carta dirigida a los filipenses, pues está hablando de los filipenses, ¿verdad? Pero esta carta, digamos, si hubiera sido en el día de hoy, bien pudo ser escrita a los hermanos de Modesto, a los santos que están en Cristo Jesús, que están en Modesto, que están perseverando, que están luchando por la fe del evangelio. Gloria a Dios. Dice, yo oro, dice, en mis oraciones ruego con gozo, dice, por todos ustedes, por vuestra comunión en el evangelio. O sea que es importante, hermano, que toda la iglesia, que toda la congregación, ¿verdad? En este caso, los que están oyendo el mensaje, ¿verdad? Los congregantes, escuchen, es que debemos estar todos en la comunión del evangelio. O sea que este evangelio tiene que ser nuestra comunión. Este evangelio tiene que estar en común en ti, en mí y en todos y cada uno de nosotros. Este mismo evangelio es lo que nos va a unir. Esta es la comunión en Cristo Jesús, la comunión en el evangelio, hermano. Ok, usted y yo tenemos que estar unidos por este evangelio que costó la vida de nuestro Señor Jesucristo, costó la sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación, y costó la sangre de sus profetas y de sus apóstoles, hermano. Gloria a Dios. Y dice, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la terminará. Dice, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Ahí termina el versículo 6. O sea, Pablo estaba seguro, no por las fuerzas de Pablo, hermano, no por la sabiduría de Pablo, no por el conocimiento de Pablo, no porque Pablo estuviera lleno del Espíritu Santo, sino porque el que comenzó la obra en ustedes, que es el Señor Jesucristo, Él la va a perfeccionar hasta ese día, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Es una promesa de Dios, hermano. No lo está prometiendo Pablo. Pablo es solamente el mensajero, un hombre de Dios. Pero está diciendo que Cristo Jesús, que comenzó en ti la buena obra, la va a acabar hasta el día del Señor. Porque el día del Señor está cerca, como dice la palabra de Dios también. Como nos enseñan los apóstoles y profetas en la palabra de Dios, que el día del Señor está cerca. Cuanto más ahora que ya han pasado 2000 años de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos más cerca que nunca, hermano. No creas que vamos a vivir otros 2000 años más antes de que venga Cristo. Cristo está a las puertas, dice la Biblia. Porque un día para Dios son 1000 años para el hombre. Y 1000 años para el hombre son un día para Dios. O sea que si Cristo murió hace 2000 años y resucitó hace 2000 años, en realidad para Dios fue hace 2 días. Vemos de que la palabra de Dios se cumple, ¿verdad? Se cumple ante nosotros cuando las profecías toman vida, toman forma, cuando las profecías de la palabra de Dios se están viendo en esta dispensación, hermano, desarrollándose de una manera completa, de una manera grandiosa, de una manera asombrosa, que usted y yo, si conocemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que en realidad estamos viviendo esos últimos tiempos que fueron profetizados hace 2000 años. Esta carta a los filipenses, quiero tratar de abarcarla casi toda la carta, aunque tiene 4 capítulos. Ustedes saben que es imposible dar todo el conocimiento de 4 capítulos. Es más, ni de un capítulo, pero lo voy a hacer lo más rápido posible, ¿verdad? En la hora que tenemos, ¿verdad? Para que tengamos lo más, el entendimiento lo más completo, o para que tengamos un entendimiento bastante generalizado de lo que se trata la carta de Pablo a los filipenses, hermano. Amén. Así que si voy muy rápido leyendo y explicando, ponga más atención y le aconsejo que mire este video ya sea en Facebook, que queda grabado, o en YouTube, que después el hermano, ¿verdad?, lo va a poner tal vez mañana, ¿verdad?, esta noche o pasado. Pero le voy a pedir, ahora sí, le voy a pedir que vea este video, esta prédica y todas las demás también en YouTube, y que me haga un favor, ¿verdad? Tal vez no a mí, pero tal vez como para el Señor, porque según los medios de comunicación, si usted mira un video en YouTube y no solamente se suscribe, sino que le da like, no porque necesitemos de like, pero si usted le da like, ese video, hermano, lo que hacen las redes es que lo siguen transmitiendo. Y queremos que esta palabra llegue a todos los corazones, queremos que esta palabra llegue a todos los hombres, queremos que esta palabra llegue por todo el mundo, para que entiendan y conozcan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no lo haga por mí, hágalo por el Señor, hermano, amén. Para que este video, porque cuando tienen cierta cantidad, dice que comienzan a aventar sus videos para que por todos lados en el mundo, en las redes, para que la gente los vea. Así que le voy a pedir ese favor. Pero bueno, por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que Cristo va a perfeccionarnos, ¿verdad? Él va a perfeccionar la obra que Él comenzó. Yo no comencé la obra en ustedes. A lo mejor yo les llevé el evangelio la primera vez. A lo mejor fue mi esposa. A lo mejor fue un hermano de aquí o una hermana. A lo mejor en otro lado alguien te llevó el evangelio. Pero el que comenzó la obra se llama Jesucristo. Y Él mismo la va a perfeccionar para su mismo día, el día del Señor Jesús. Gloria a Dios. Dice el 7. Como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Mire qué hermoso el sentir que había en el apóstol Pablo, el cariño, el amor que tenía por los hermanos de Filipo. Pero ¿sabe por qué? Porque la iglesia de Filipo era una iglesia fiel a Dios, era una iglesia fiel al Señor Jesucristo, hermano. No porque era algo especial para Pablo, no porque
adoraban a Pablo o porque le rindieran homenaje a Pablo o porque Pablo haya sido el santo patrono de Filipo. Eso nunca ha existido ni existirá jamás. Eso no está en la Biblia. Eso es herejía. Pero sabemos de que ¿cómo no nos vamos a agradar de una iglesia, hermano? De una congregación donde los hermanos se están esforzando, que aman al Señor Jesucristo, que están dispuestos a dar su vida por el Evangelio, que están dispuestos, hermano, a entregarle todo al Señor Jesucristo. Porque saben que el morir, ¿verdad? El morir es Cristo y el vivir es ganancia. Amén. El morir es Cristo y el vivir es ganancia. O al revés, el vivir es Cristo, el morir es ganancia, ¿verdad? Porque si vivimos, para Cristo vivimos. Y si morimos, pues nos vamos con Él, ya la ganamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, el vivir es Cristo, pero el morir es nuestra ganancia. Gloria a Dios. Corrijo, ¿verdad? Mi error. Dice el versículo, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones. Porque el apóstol Pablo estaba preso bueno, no dice dónde estaba preso, pero según conocemos la Biblia, ¿verdad? Y la Biblia nos ha redactado que Pablo estuvo preso en Efesios, también estuvo preso en Filipos, ¿cómo se llama? En Cesarea de Filipo, también estuvo preso en Roma, ¿verdad? Entonces no se sabe si la carta de qué cárcel escribió, pero sí sabemos que Pablo estaba en la cárcel cuando él escribió esta carta a los filipenses. ¿Verdad? Y dice, yo los tengo en el corazón y en mis prisiones. O sea, Pablo allí en la cárcel, hermano, él estaba rogando, él estaba orando, él allí adoraba a Dios, él tenía comunión con Dios, él sentía siempre ese amor, ese gozo por los hermanos, porque él sabía con que él estaba preso, pero los hermanos estaban haciendo la voluntad de Dios allí en la iglesia, en la casa de Dios, en la congregación del Señor. Él sabía que no eran unos cristianos mediocres. Él sabía que eran cristianos sinceros, verdaderos, que amaban al Señor y que si Pablo estaba preso, ellos seguían la continuación de llevar el evangelio, ¿verdad? A toda criatura, como como el Señor lo mandó, ¿no? Dice, los tengo en el corazón y mis prisiones, dice, y en la defensa y confirmación del evangelio. Hermano, la palabra de Dios dice que tenemos que defender este evangelio de Cristo. Usted y yo como creyentes y como conocedores de la palabra de Dios tenemos que defender este evangelio. Tenemos que defenderlo porque costó la sangre de nuestro Jesucristo y de todos los mártires del Señor Jesús. Por eso tenemos que defenderlo a capa y espada y si es posible dar nuestra propia vida, hermano. Porque Cristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, dice, primero niéguese a sí mismo. O sea, no es lo que yo quiera, sino lo que el Señor quiera. Niéguese a sí mismo. Ya no es tu voluntad, es la voluntad del Señor. Niégate a ti mismo. Y dice, y toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Por qué? Porque al llevar la cruz de Cristo, hermano, no es llevar un crucifijo como nos enseñaron. Llevar la cruz de Cristo es llevar, hermano, en nosotros el olor a muerte, como dice Pablo. Que aunque tengamos que morir, aunque tengamos que dar la vida por el evangelio, lo vamos a hacer porque así lo hizo el Señor por nosotros. Si Cristo murió por nosotros, entonces dice Pablo, todos morimos por Él. Gloria a Dios. Todos tenemos que llevar esa cruz. O sea, estar dispuestos a morir, si es posible, crucificados como nuestro Señor Jesucristo. Eso es llevar la cruz de Cristo. Estar dispuestos a morir, a ser aún crucificados por el amor al nombre, digo otra vez, al nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo aquel que creyera en el nombre de Jesús, dice, será salvo. Amén. Todo aquel que creyera en el nombre del Hijo de Dios será salvo. Más el que se rehúse a creer en el nombre de Jesucristo ya está bajo condenación. Entonces él estaba gozoso, ¿verdad? Porque lo amaba con el corazón. Aún en las prisiones él se acordaba de sus hermanos, ¿verdad? Y dice que en la defensa y confirmación del evangelio tenemos que defender y tenemos que confirmar, no solamente con la palabra, sino que tenemos que confirmar el evangelio con nuestra propia vida, hermano. ¿Sí me explico? Tenemos que confirmar este evangelio con nuestra propia vida, porque usted y yo hemos sido llamados a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Que el testimonio cuenta mucho, claro, porque el testimonio va a confirmar que usted está en el evangelio o está fuera. Su testimonio va a confirmar si usted es hijo de Dios. Porque no es solo decirlo, no es solo creerlo, sino también demostrarlo con hechos. Amén. Es demostrarlo con hechos, con nuestra propia vida. Dice el versículo 9,
y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Dice, estoy orando, dice, pido en oración. Mire qué hermoso el versículo 9. Pido, o sea, Pablo era un hombre de oración, obviamente, ¿verdad? Como usted y yo también deberíamos ser hombres de oración y mujeres de oración. Dice, pido en oración que el amor de ustedes abunde aún. O sea, Pablo sabía del amor que los filipenses obviamente le tenían a él. Pero también está hablando del amor que los filipenses le tenían al Señor Jesucristo sin ni siquiera haberle conocido. Porque cuando los apóstoles fueron por todo el mundo a predicar el evangelio, déjame decirte que el mundo no había visto a Jesús. Pero como dijo Jesús a Santo Tomás, más bienaventurado los que no me vieron y creen, porque Tomás dijo, si no meto mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no creeré. Y cuando se le aparece Jesús, le dice, Tomás, aquí estoy, mete tu dedo en mi llaga y tu mano en mi costado. ¿Y qué hizo Tomás? Se postró de rodillas ante Jesús y le adoró diciendo, Señor mío, Dios mío. Sí, le dice Jesús, porque me has visto, has creído, pero más bienaventurados todos los que no me han visto y creen, dice el Señor. Y por eso usted y yo somos más dichosos, imagínese, porque usted no vio a Cristo crucificado, vamos a decir que lo vio. Usted ni siquiera vio a Cristo predicar, es más, ni a sus apóstoles conoció. Hace 2000 años fue eso. Y usted y yo hemos creído en la palabra de Dios, hemos creído en el evangelio de nuestro Jesucristo, hemos creído en la palabra que ha sido escrita para nuestro conocimiento, para la gloria de Dios, hermano. Dice que vuestro amor abunde aún más, el amor que tienen al Señor Jesucristo, también, ¿verdad?, a los hermanos, a mí, pero también a las almas perdidas para llevar el evangelio. Porque, hermano, si usted, después de que ha sido ya regenerado, después que usted fue bautizado, después de que usted se le invocó el nombre de Jesucristo, después de que usted recibió el Espíritu Santo y usted no tiene amor por las almas perdidas, usted no tiene el amor de Dios. Usted tiene que tener el amor de Dios en su corazón para predicarle al inconverso, para predicarle a aquellos que no conocen, para predicarle a aquellos religiosos que solo saben de religión y tradición, pero no conocen la palabra de Dios. Dice que abunde su amor aún más, dice y más, o sea que tenemos que crecer aún más en amor, hermano, ¿ok? Tenemos que crecer aún más en amor. Pero también dice en ciencia y en todo conocimiento. Apúntese bien esas palabras. Tenemos que crecer en amor, abundar más. En amor, en ciencia y en conocimiento. ¿Por qué? Porque ciencia sin conocimiento no hay entendimiento. Apúntese esa frase según San Leo. Ciencia sin conocimiento no hay entendimiento. Dijo el apóstol Pablo, la letra mata, pero el espíritu vivifica. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Tenemos que acomodar, dice Pablo, lo espiritual a lo espiritual, hermano. No podemos colocar la palabra de Dios, que es espiritual, a mi manera de pensar, a mi manera de creer, sino según la mente de nuestro Jesucristo, según la sabiduría de Dios. Y es según la ciencia de Dios, según el conocimiento de Dios. ¿Sabes por qué tenemos que abundar en amor? Porque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Dijo Jesús que en estos dos mandamientos se cumple toda la ley. Entonces, si usted anda en estos dos mandamientos a la perfección o perfeccionándose, porque me va a decir, todavía no soy perfecto, sígase perfeccionando en el amor. Entonces usted va a ir, ¿qué? Creciendo y abundando en el amor que da nuestro Señor Jesucristo, o que nos dio nuestro Señor Jesucristo, porque ella dio su amor, ella nos demostró su amor en la cruz del Calvario. Ahora te toca a ti, de verdad, te toca a ti en demostrar tu amor al Señor. Yo te pregunto, ¿qué haces para el Señor? ¿Qué has hecho para el Señor? O olvidemos de ayer y hoy, ¿qué harás
de aquí en adelante para el Señor. Tenemos que crecer en ciencia. ¿Pero cuál ciencia? Ciencias matemáticas, ciencias filosóficas, ciencias geografía, ciencias psicológicas. ¿En qué ciencia está hablando aquí Pablo? Mire, hay un problema con la gente. Las palabras que están en la Biblia, por lo menos en esta Biblia, todas están en español. No creo que ande una Biblia en ruso usted, ¿verdad? A menos que hable ruso. Pero la palabra está en español, pero la gente no le entiende. Y no es porque está en otro idioma, hermano. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual, hermano. Y la ciencia que habla, porque si hablamos de ciencia, entonces un científico, un astrónomo o un, no sé, de los que viajan al espacio, ¿verdad? Astronauta, o un juez, un abogado, un ingeniero, ¿verdad? Que tiene mucha ciencia y conocimiento humano, va a entender la palabra de Dios, va a entender la palabra de Dios mejor que usted. No, hermano. Claro que no, porque no está hablando de esa ciencia humana, está hablando de la ciencia del Santo, de la ciencia de Cristo, porque la terminología bíblica es muy distinta y diferente a la terminología humana. Por eso muchos no entienden la palabra de Dios, porque cuando leen la palabra de Dios, su intelectual humano inmediatamente como que quiere abarcar y no, dice el Señor, esto es espiritual. Y dijo el Señor, el que tenga falta de sabiduría, pídasela al hermano Leo. ¿Verdad que no es así? El que tenga falta de sabiduría, pídasela a un apóstol. Tampoco. Digo, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, porque Él la da abundantemente sin reprochar nada. La ciencia es la que Dios transmite por medio del Espíritu Santo, hermano. Y el conocimiento, pues también. Porque hay gente que devora libros. Usted puede devorarse un libro de matemáticas, de geografía, un libro científico, un libro de lo que sea. Y usted va a ser un experto en todo eso. Pero ese conocimiento no te ayuda a conocer la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Pablo fue un intelecto muy chispa. Dice la Biblia allí, ¿verdad? No aquí en este libro de Filipos o en esta carta, pero sí en Hechos de los Apóstoles nos dice que Pablo fue un discípulo de Gamaliel, un rabino muy instruido en el conocimiento bíblico. Y Pablo estuvo a los pies de él aprendiendo, como quien dice, de uno de los más grandes maestros de Israel. Pero el mismo Pablo dice, eso no me sirvió de nada. No me sirvió de nada. Dice el 10, para que aprueben lo mejor. Hermano, si no tenemos este amor de Cristo, esta ciencia del Santo Jesús, este conocimiento bíblico o conocimiento espiritual o conocimiento de Dios, no vamos a poder comprobar qué es lo mejor. Pero si usted tiene esto o se está ejercitando en este conocimiento, en esta ciencia, en este amor, usted va a saber aprobar lo mejor. Porque hay gente que dice, por ejemplo, hay gente que dice descaradamente en su ignorancia, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. O otro dicho que dicen, el que madruga Dios le ayuda. ¿Sabes qué? Eso es pensamiento humano, eso no es bíblico y no te lleva a la verdad. Más bien te desvía de la verdad a la mentira y comienzas a creer en filosofía de hombre. Eso no está en la Biblia. Y lo que está en la Biblia no saben nada. ¿Por qué? Porque no se ponen a escudriñar la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios y a pedirle a Dios sabiduría, sino que les gusta devorar otros libros. No es que sea malo leer otros libros, pero a este hay que dedicarle más tiempo, hermano, y tiempo de calidad, tiempo especial, porque es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo a todo aquel que cree. Dice, con el fin de que sean sinceros. Cuando tú lees la palabra de Dios, esta palabra viva y poderosa va a hacer un cambio en tu vida. ¿Por qué? Porque te va a redarguir de pecado y de juicio. Entonces, cuando la palabra de Dios te redarguya de pecado y de juicio, tú vas a tener que hacer solamente dos cosas. O la recibes y la obedeces, o la rechazas.
Pero si la obedeces, la recibes y la obedeces, vas a tener que sincerarte con Dios y sincerarte con todos los hermanos y con toda la gente y con todo el mundo. Porque no podemos andar en la mentira, en el engaño y decir que somos sinceros. Cuando la palabra de Dios viene, el conocimiento te llena y tú reconoces que esto es lo bueno, lo mejor, la palabra viva de Dios, entonces vas a tener que volverte una persona sincera. ¿Por qué? Porque dice aquí que los mentirosos no eran el reino de los cielos. Así que, si quieres irte al infierno, no hagas nada, pero si quieres salvarte, entonces sé sincero. Y sigue diciendo, e irreprensibles. Claro, porque imagínate, irreprensible. ¿Para usted qué es irreprensible? Hay mucha gente que no entiende esta palabra irreprensible, pero irreprensible no es que no tengas un error, que seas 100% perfecto, casi como una computadora que no se equivoca nunca. No, eso no es, hermano, eso no es la perfección de la que él está hablando aquí. No es en realidad el ser irreprensibles, que no tengamos, pero porque somos humanos y todo ser humano tiene sus fallas. El que diga que es perfecto y no tiene fallas es mentiroso. Pero cuando dice aquí irreprensibles, es que no demos lugar al diablo, no demos lugar a que la gente diga, para ser cristiano como ese, mejor sigo como soy. Para eso es que tenemos que ser irreprensibles. ¿Por qué? Porque Dios nos va a demandar. Como hay algunos, ¿verdad?, que se llaman cristianos y son mentirosos, ladrones, adúlteros, fornicarios. Y la gente se fija y dice, ¿y ese es cristiano? Obviamente que no, pero como no entienden, pues piensa que solo porque dice que es cristiano, ya, según ellos es cristiano, ¿verdad? Porque dijo que era cristiano. Eso no es cristiano. Cristiano es amar a Dios y obedecerle. Dice, irreprensibles para el día de Cristo. Porque el día de Cristo, el día que Cristo venga y nos llame a cuenta, Él nos va a llamar a cuenta de lo que sabíamos hacer correctamente y no quisimos hacerlo. ¿Qué le vas a decir? Es que no quise. No puedes decirle eso. Es más, dice el Señor, que muchos en aquel día se van a avergonzar. Cuando lo vean al Señor, se van a alejar. ¿A dónde? Pues para abajo, porque no les queda de otra. Pero de tanta vergüenza que sabían lo que Dios les dijo que hicieran y no lo hicieron. Dice el 11, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Si se fijan, todo lo que usted hace o debe hacer, hágalo por medio de nuestro Señor Jesucristo para alabanza y gloria de Dios. Es por medio de Jesucristo. No es por medio de otros intermediarios. No es por medio de otros hombres o mujeres de Dios. No. Es por medio de Jesucristo. Porque es la única manera que Dios se agrada y recibe gloria y alabanza por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere vernos llenos de frutos de justicia. Claro, Él quiere vernos llenos de frutos de justicia. ¿Qué significa eso? Que Él quiere y espera de nosotros que hagamos las obras de justicia que Él ha determinado para todos sus hijos, para todos los que creen en Él. Es como que usted siembra, ¿verdad?, un árbol de mango y el árbol de mango no da ni una fruta, ni el primer año, ni el segundo, ni el tercero, y pasan 20 años y ese árbol seco. ¿Qué va a hacer usted? Tiren ese árbol al fuego porque no sirve para nada. Usted espera fruto. También el Señor nos dio el Espíritu Santo porque Él quiere ver los frutos del Espíritu. Si es que el Espíritu de Cristo mora en nosotros, pero si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, no somos de Cristo. No somos. Por mucho que diga usted, yo estoy en el Espíritu Santo, o fui bautizado en el Espíritu Santo y hablo en lenguas, si usted no tiene frutos, usted no es nacido de nuevo.
Usted es un árbol seco. Bienaventurado el hombre que se deleita en la palabra de Dios y medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y da su fruto en su tiempo. Y todo lo que haga prosperará. ¿Cuántos dicen amén? Hay prosperidad en Jesús. Hay prosperidad en Jesús, hermano. Lo dice la palabra de Dios. Pero tienes que gozarte, deleitarte en la palabra de Dios y escudriñarla, estudiarla, conservarla, guardarla en tu corazón, dar frutos del Espíritu Santo. Y todo lo que hagas, dice, prosperará, hermano. Esa es palabra de Dios, hermano. Esa es promesa de Dios. Dice el versículo 12: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho manifiestas en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hermano, medita en esas palabras de Pablo también. Sepan, hermanos, esto es algo que tienen que saber ustedes también, porque Pablo quería que los filipenses lo supieran, que tuvieran este entendimiento, este conocimiento que Pablo les está queriendo, les está confesando pues con su boca, ¿verdad? Con estas palabras. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido a mí, porque Pablo estaba preso, pero dice Pablo, lo que me ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del evangelio. O sea que Pablo decía, hermano, estando yo preso ha sido de bendición, porque el evangelio sigue avanzando, el evangelio sigue progresando. No importa que yo esté preso, el evangelio sigue progresando. El mandamiento del Señor: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Pero Pablo estaba preso y no podía ir a predicar el evangelio. Pero él sabía que sus prisiones hacían que progresara aún más el evangelio. O sea, que ese testimonio hacía que la palabra de Dios siguiera aumentando y siguiera avanzando, progresando en los demás lugares. Porque dice Pablo, aunque yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Aún Pablo desde la prisión dice, yo estoy preso, pero puedo enviar cartas. ¿Sabía usted que una de las cartas que mandó Pablo, la única carta, creo que es la única, pero no importa si es la única o hubo otra, pero la carta a los romanos la mandó años antes de ir a Roma, donde no lo conocían, él ni había pisado Roma todavía, y él envió una carta. Cuando llegó, obviamente ya la carta había llegado mucho tiempo antes, pero ahora él está escribiendo a una iglesia en Filipos, que obviamente los hermanos lo conocían, sabían quién era Pablo. Pablo los evangelizó, tuvo comunión con ellos en el Espíritu, anduvo con ellos o ellos anduvieron con él. Pero en Roma él no anduvo con nadie, mas sin embargo él envió la carta. ¿Por qué? Porque él deseaba ir a Roma, no había podido ir a Roma, pero él sabía que iba a llegar a Roma y por eso envió la carta a los romanos. Pero esta carta, hermano, él está preso y dice, esto que ha sucedido ha sido de bendición, de progreso para el evangelio. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes o manifiestas en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. O sea, mis prisiones se han hecho manifiestas en Cristo. O sea que la gente, mire, los guardias, los de seguridad, la policía, la security y todos los presos y todo el mundo sabían que Pablo estaba preso por culpa del evangelio de Cristo.
Y todos los demás presos estaban ahí por ladrones, mentirosos, avaros, qué sé yo, asesinos, adúlteros, no sé de qué tantos crímenes habían cometido esa gente, pero ahí todos estaban por una causa mala. Pero Pablo estaba por predicar el evangelio de Cristo. Y usted y yo no hemos ido a una cárcel todavía por predicar el evangelio de Cristo. Usted no ha ido a una cárcel. Pablo dice en el versículo 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hermano, Pablo pudo haber dicho, ay, por culpa de Cristo estoy aquí en la cárcel. No voy a salir de la cárcel y ya no voy a predicar de Cristo. No, nada que ver, nada que ver. Dice Pablo ahí en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo decía, no me importa morir por Cristo, si es necesario voy a padecer por Cristo. Pero lo que Pablo se gozaba más, hermano, porque es un gozo, para ellos era un gozo padecer por Cristo, ¿no sabía usted? Los mártires del Señor, los apóstoles, los profetas que murieron por predicar el evangelio, ellos morían gozosos porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero Pablo aquí está expresando su mayor gozo por los hermanos que cobraban ánimo en el Señor. O sea que en vez de acobardarse, en vez de intimidarse, en vez de decir ya no voy a hablar de Cristo porque me van a meter preso y me van a matar, decían, vamos a seguir predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A capa y espada vamos a defender el evangelio de nuestro Salvador. La gente cobraba ánimo, dice, en Cristo, porque el que da ánimo es Cristo, el que da las fuerzas es Cristo, el que da la gracia es Cristo, el que da el poder de la unción es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea que agarraban más valor y eran más, no solo esforzados, hermano, eran más aventados. Pablo está preso, pues que nos echen preso, pero vamos a predicar el evangelio de Cristo. No importa que nos echen la migra, o nos echen la policía, o nos metan presos, o nos corten la cabeza como a Pablo, vamos a predicar el evangelio de Cristo. No nos vamos a intimidar porque es el diablo el que quiere meter miedo. La gente que tiene temor y miedo es porque el diablo les ha infundido miedo. Pero un verdadero cristiano no tiene el espíritu de cobardía, sino el espíritu de amor, de poder y de dominio propio, hermano. Espero que todos tengamos ese sentir como tuvo Pablo, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay gente que le tiene miedo a morir. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida o miedo a perder su vida, ese la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí y de mis palabras, ese la ganará, dice el Señor. Ese la va a ganar. Es todo lo contrario. La mentalidad del hombre se hace, ¿qué? ¿Cómo? Córrale. Dice, mejor que digan, aquí corrió que aquí murió. No, mejor que digan, aquí murió un siervo, una sierva de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el que salvó su vida para vida eterna. ¿Ah? Dice el versículo 5, perdón, el versículo 5, el 27, dice, solamente que se comporten como es digno del evangelio de Cristo. Hermano, tu actitud, tu comportamiento cristiano, ten cuidado, no des mucho que desear, como dicen por ahí. No dejes mucho que desear. La gente inconversa está observando tu comportamiento, porque ellos no conocen de Dios. Ellos solo ven tu comportamiento. Por eso tienes que, dice Pablo aquí, solamente quiero que se comporten como es digno el evangelio de Cristo. Pórtense bien, mis hermanos, que nada les cuesta. Pablo no los puede juzgar, ni yo tampoco, pero hay uno
que esté en los cielos, que es el juez de toda la tierra, y su nombre es Jesucristo. A Él le fue dado el poder de juzgar a los muertos como a los que viven también. Dice, para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Hermano, aunque, como dice Pablo, esté yo presente o ausente, yo quiero que ustedes estén unánimes en espíritu, combatiendo por la fe del evangelio. Hermano, estamos peleando como cristianos, debemos pelear la batalla de la fe, hermano. Debemos pelear por llevar la buena nueva de salvación. Debemos pelear para llevar el mensaje de nuestro Jesucristo. Debemos pelear para ir a sembrar la semilla como el buen sembrador que se la sembrar. Porque para eso hoy fuimos llamados, porque hemos sido llamados para ser luminares en el mundo, no tinieblas, porque el mundo ya está en tinieblas, pero usted en Cristo debe estar brillando en usted la luz de Cristo que derramó en sus corazones. Tenemos que permanecer firmes, unidos todos, unidos. Hermano, he oído gente que dice: no vino aquel hermano, no vino aquella hermana. Yo no voy a venir el próximo domingo, o no voy a venir el martes a la oración, o no voy a venir el miércoles al estudio bíblico, o no voy a ir el sábado de ayuno, o no voy a ir a evangelizar. ¿Sabías tú que tu comportamiento, tu conducta dejan mucho que desear? Y que estás dando un mal ejemplo a otros cristianos más nuevos que tú. Cuando tú deberías, dice, después de tanto tiempo, dice en Hebreos capítulo 3, ya deberías ser maestros. ¿Ah? Pero das un mal ejemplo a los demás. Porque no hay unión, no hay firmeza en el Espíritu Santo. Dice, vosotros estén firmes en un mismo espíritu, o sea, en un mismo sentir, en un mismo parecer, en armonía, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, porque somos llamados soldados de nuestro Jesucristo, y nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas, y estando prestos para derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de nuestro Jesucristo. ¿Ah? Estamos puestos para la defensa y combatir por la fe del evangelio. La defensa y confirmación del evangelio para combatir por el evangelio. Dice el 28, y en nada intimidado, o sea, sin miedo, sin temor. ¿A quién le tienen miedo? Ay, es que mi esposo me dijo que me iba a abandonar porque mucha iglesia. Porque se vaya el diablo al infierno ya una sola vez. No, es que mis hijos ya no me quieren, mis hijos, porque que son la iglesia. Pues vete con ellos allá, ¿sabes tú dónde? No, pero es que mis padres son bien religiosos y me dijeron que ya me lavaron el cerebro y están enojados conmigo. Pues vete, dijo el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. Usted también vete a enterrar allá con ellos. ¿Ah? El que no es conmigo es contra mí, dice el Señor. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay de otra, hermano. O eres o no eres. No te puedes andar haciendo por ahí, jugando a cristianito. Es que tengo miedo porque el que tiene miedo es porque tiene un espíritu de cobardía y no tiene el Espíritu Santo, el espíritu de poder, de amor y dominio propio, hermano. Y si lo quieres tener, entonces comienza a trabajar o a ocuparte pues de tu salvación con temor y temblor. Pablo, hermano, no tenía miedo de nada. No tenía miedo de nada. Él estaba dispuesto a dar su vida por la palabra de Dios, por el amor a Cristo, por predicar su evangelio, por predicar la palabra del Señor. Mire, en Hechos capítulo 20, versículo 20, dice Pablo, y como nada que fuese útil, Pablo, he rehusado de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabías tú que Pablo y los apóstoles, ellos andaban públicamente y por las casas enseñando el evangelio y predicando el arrepentimiento a Dios
y dando testimonio de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hoy para ver uno de esos gavilanes tienes que pedir audiencia. ¿Bien? Y ellos andaban de casa en casa, públicamente. No tenían miedo a nadie, no andaban guaruras, no andaban guardaespaldas. Es más, si Cristo hubiera andado guardaespaldas, no lo hubiera crucificado, pero no era el propósito. El propósito era que fuera a la cruz y morir por nuestros pecados. Gloria a Dios. Dice el versículo 22, ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Ah? Y usted no quiere sufrir por Cristo. Entonces, acueste la cruz y váyase. Déjela ahí parada o colgada o tirada, como usted quiera. ¿Para qué se hace cristiano? ¿O para qué se hace tonto? No cristiano, porque no se hace cristiano así. ¿Ah? Entonces vemos de que Pablo estaba dispuesto, no le importaban las tribulaciones. Él dijo que el que quiera vivir piadosamente va a padecer tribulación. Mire, dice en el capítulo 2, verso 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ya la salvación te fue dada, pero tienes que ocuparte de ella, porque si no el diablo te la roba. Por descuidado, no por otra cosa. No porque a Dios se le pierden las cosas. Es porque tú estás haciendo caso omiso de tu salvación que te fue dada por medio de Jesucristo. Dice, obedezcan, no solo cuando yo esté presente, también yo estando ausente, dice, ocúpense. Hermano, es como que ayer fuimos al evangelismo, solo éramos como 15 personas, y me redargulló el espíritu porque llegué un poquito tarde, como 10, 12 minutos, algo así, y ya prácticamente habían partido los hermanos a la obra, y yo me sentí mal, porque digo, ¿cómo es posible que yo soy el que estoy dando el mal ejemplo? Me redarguye, y aunque yo sé que es mejor llegar tarde que nunca, ¿verdad? Pues claro, es mejor llegar que no llegar. Pero sí redarguye porque dice, uno está dando el ejemplo, ¿no? Para eso fuimos llamados. Y dice uno, cuando el Señor sanó 10 leprosos y solo uno rezó, y ese no era ni judío, era gentil, y Jesús dice, ¿y los otros 9 dónde están? Así también cuando vamos al evangelismo, y todos los bautizados, ¿dónde están? Los que entregaron su vida al Señor, o que no fuese el pacto de sangre. ¿Ah? ¿No fuese el pacto de sangre entregarle tu vida al Señor? ¿O es nomás remojarte como te hicieron de niño? Dice, es más, si Cristo no viene todavía en estos, no sé, meses o unos cuantos años, 2, 3 años, 5, lo más 5 años, ¿verdad? Pero, o sea, de lo que yo quiero hacer o de lo que Dios está poniendo a mí a hacer es de ir a visitar otras iglesias. Me han invitado varias veces a México, a Los Ángeles, me han invitado también, ¿verdad? A Arizona, pues. Y digo yo, pero mis hermanos, si estando yo ausente, no están cooperando. ¿Es que no ven al pastor? ¿Y dónde está Moisés? No, pues yo creo que se quedó muerto allá en el Sinaí. Porque ya tiene 40 días y no baja. Así que hagamos fiesta al becerro de oro. ¿Ah? Cuando venga no hay iglesia. ¿Qué se hicieron? No, pues andan en el mundo, hermano. Dice el versículo 15, para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha. No es cosa de que solo soy hijo de Dios sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Estamos en medio de una generación degenerada y usted tiene que ser como luminares en este mundo en tinieblas. Porque ¿para qué te llamó Cristo? Para eso, para que seas luz en las tinieblas. Gloria a Dios. Dice el 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no haya corrido en vano, ni en vano he trabajado.
Tenemos que estar asidos, o sea, agarrados ¿de qué? De la palabra de vida. Porque esta palabra es más viva y eficaz que toda espada de dos filos y cortante que penetra el alma y el espíritu y discierne las intenciones del pensamiento y del corazón. Eso es palabra viva, es esta, hermano. Es palabra viva. Dice, vamos a leer el capítulo 3, verso 7. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En el original no es basura. Es para que no le duele el oído. Pero en el original es estiércol. Estiércol, hermano, estiércol. Repito, el 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué pérdida? Por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Hermano, todo lo que no era de Cristo hay que perderlo. Todo lo que no es del Evangelio hay que perderlo. Todo lo que no es de la palabra de Dios hay que perderlo. Todo lo que no es de la fe de Jesucristo hay que tirarlo a la basura. Dice el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ah? La excelencia del conocimiento, hermano. Hay algo tan excelente en la palabra de Dios, porque es la que revela a Dios y es la que da testimonio de quién es verdaderamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano. ¿No? Todo lo estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Quiero terminar en Gálatas capítulo 1. Está un poquito antes de Filipenses, ¿verdad? Gálatas 1, verso 11, dice el apóstol Pablo, mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí de hombre, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hermano, la revelación del evangelio de Cristo no se recibe de hombre a hombre, sino por revelación del Espíritu Santo de Cristo. Dice el 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. Dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y las asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. El evangelio de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios se transmiten por el Espíritu Santo. Dice Pablo que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si usted lee la palabra de Dios, pero no tiene el Espíritu que da vida a la palabra o que vivifica la palabra en usted, en su corazón,
usted no va a entender la palabra de Dios. Pablo era celoso de lo que él conocía. Él fue criado a los pies de Gamaliel. En el judaísmo él se sabía la Biblia, hermano. Pero lo que dice, él sabía pura letra, no tenía el conocimiento espiritual. ¿Ya? Dice, otra vez repito el 1:14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hermano, yo me edifico con Pablo en todo prácticamente. Yo no sé si usted se puede identificar con Pablo, pero yo sí lo puedo hacer. Yo también fui, ¿verdad?, criado en un colegio católico. Era celoso de las tradiciones de mis padres, guardando todas las tradiciones. La fiesta del niño Dios, la fiesta de la Virgen, la fiesta de la Pascua, que ni era judía, era, ustedes saben bien, ¿verdad?, latinizada, ¿verdad? Y todas esas tradiciones que nos enseñaron a guardar, la misa de gallo, la misa de esto. Celoso. Yo decía, estos aleluyas están locos, ¿qué me van a enseñar a mí? Pero cuando le agradó a Dios el revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase, no consulté enseguida contra sangre ni carne. Yo le decía a los hermanos que querían darme estudio bíblico, no gracias, no me des estudio bíblico. Pero dice la Biblia que la revelación de la palabra de Dios o la fe en la palabra de Dios viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo escuchaba las prédicas, pero yo iba y estudiaba la Biblia y le pedía a Dios sabiduría para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Porque yo sabía que había algo profundo que no me dejaba conocer la verdad del Evangelio. Y era mi ignorancia y mi sabiduría humana. Las tradiciones te alejan de la palabra de Dios. Solamente la palabra es la que te acerca a la verdad de Cristo, hermano. Siendo celoso de las tradiciones de mis padres. Pero como dijo el Señor Jesucristo, ustedes son hijos de su padre el diablo porque enseñan tradición en vez de doctrina, en vez de palabra de Dios. Es lo mismo que hicieron los judíos, lo hicieron otros durante estos últimos siglos. La iglesia tradicional, enseñando, poniendo como los judíos que decían que la tradición era más importante que la palabra. También la religión tradicional dijo y dice y siguen diciendo que las tradiciones es más importante que la palabra de Dios. Cuando es la palabra la que da vida a los muertos. Criado en colegio católico a los pies de los sacerdotes. Con el último director del colegio fue el padre Bernardo. Eran españoles, no eran ni siquiera de ahí nacionales, eran españoles. Catecismo a la orden del día, misa a la orden del día. Y ustedes pueden preguntarle, mi madre está aquí presente, ella no miente en el sentido de que ella sabe, porque ella me mandó a esa escuela a aprender. ¿A aprender qué, digo yo? Me enseñaron matemáticas, ciencia, geografía, un montón de cosas. Pero cuando vine a la revelación del Hijo de Dios, es cuando cambió mi vida. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio del conocimiento de nuestro Jesucristo, que es en la palabra de Dios. Por eso es que en Cristo Jesús se rompen cadenas, se rompe todo, ignorancia, espíritu de miedo, de cobardía. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y si tú le has fallado al Señor o has sentido que no has hecho lo que tu Señor te ha hablado hoy en esta tarde, yo te voy a pedir que te pongas de pie y que te acerques, pero confiadamente al trono de la gracia. Dios no te va a pegar, no te va a castigar. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Yo te voy a invitar que te acerques al trono de la gracia, que te pongas de acuerdo o a cuenta, mejor dicho, con el Señor. Pídele a Él perdón, que Él te ayude, que Él te llene de su Santo Espíritu. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo en esta hora, si tú quieres ser tocado por el poder de Dios, yo te invito a que te acerques confiadamente al trono de la gracia para que alcances misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro. Que nuestro Señor Jesucristo derrame aún más amor en tu corazón. Que derrame aún ciencia y conocimiento de Dios. Que derrame poder de su Espíritu Santo. Que haga temblar este lugar. Que seamos llenos del Espíritu del Señor. Que seamos llenos del Espíritu Santo. Que seamos llenos del Espíritu de sabiduría y de conocimiento de Dios. Que seamos llenos del poder de Dios para enfrentarnos contra viento, contra marea, contra adversidad, contra el enemigo, contra el hombre, contra el mundo. Porque en Cristo Jesús se rompen cadenas. En Cristo Jesús hay libertad. En Cristo Jesús hay libertad. Solamente en Cristo hay libertad. No tengas miedo a lo que pueda hacer el hombre. Tenle miedo a aquel que no solamente mata el cuerpo, sino que también el alma y el cuerpo los envía al infierno, dijo el Señor. Tengamos temor de Dios. Pidámosle a Dios que derrame fidelidad en nuestros corazones, que nos ayude a serle fiel, que nos ayude a amarlo de verdad, que nos ayude a amarlo tanto que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Padre eterno y poderoso, bendito de la gloria, en esta hora, Señor, te damos la honra y el honor que tú mereces, Dios Padre Santo, por medio de nuestro Jesucristo, al cual sea la gloria y el imperio para siempre. Bendito Dios, te pido, Señor, que siga derramando de tu amor en nuestros corazones, que siga derramando del fuego que purifica nuestras almas. Danos ese fuego del don de Dios, que seamos llenos, pero llenos del Espíritu Santo, así como el borracho se embriaga de vino. Que nosotros, Señor, seamos llenos de tu Espíritu Santo, que salgamos, Señor, unánimes, unidos en defensa del Evangelio, que salgamos unidos, Señor, en un espíritu, en un mismo parecer, en un mismo sentir. Padre, derrama de tu poder, Señor, bendito Dios. Padre, ayuda a mis hermanos, Señor, que por causa del trabajo, Señor, tal vez no pueden cumplir, ¿verdad?, con el mandamiento de llevar el Evangelio, pero allí también, Señor, tú les puedes, Señor, dar de tu palabra para que le hablen al que esté allí en el trabajo, al que esté allí cerca, al que llega a comprar, al que llega a vender, al que llega, Señor, a dejar un paquete, al que llega, Señor, ahí de visita a la oficina, al que llega ahí al taller, al que llega ahí a la obra de construcción, al jefe, a los patrones o a quien sea. Padre, derrama de tu poder, Espíritu Santo, porque muchos de ellos, Señor, no están, Señor, porque tal vez están trabajando en ese momento, porque trabajan de noche o trabajan sábado o trabajan tarde, Señor, y no logran llegar a tiempo. Pero, Señor, tú sabes, tú comprendes, Señor, cada uno de ellos, Señor. Tú sabes cuál es su necesidad, bendito Dios. Yo solamente te pido, Señor, que los cubras de tu poder, Señor, que derrame de tu poder aún más, Señor, más y más de tu poder, más y aún más de tu amor, más y más de ciencia y conocimiento. Bendice a mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo. Rompe cadenas, Señor. Envía el espíritu de poder y no de miedo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, a todos los que creen en tu nombre, bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar.
no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar, y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo